a este oeste. Usted recordará que la corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria suscitó una serie de peticiones en cuanto a reformar la legislación de manera de poder mejorar la moral tributaria, de poder captar mayores recursos, pero por sobre todo mejorar la independencia funcional y técnica de esta institución. Ya una propuesta fue entregada al Congreso de la República y esta propuesta ha generado alguna controversia en opinión de algunos expertos que consideran que esta legislación no se ciñe a los objetivos esperados. Para conversar sobre ello hemos invitado ahora en esta oportunidad al licenciado Miguel Gutiérrez, quien es ex superintendente de Administración Tributaria, y también a Carlos Barreda, diputado al Congreso de la República. Entonces, empecemos por poner en contexto a nuestro público televidente. Tenemos una situación que ha emergido en cuanto a corrupción, un escándalo de corrupción. Sabemos que la SAT se crea precisamente para corregir este mismo problema hace años atrás, que se había generado en la Dirección de Cuentas Internas, según recuerdo, y Hacienda, pero ahora con el pasar de los años parece haberse reposicionado esas estructuras en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué es a lo que aspiran estas modificaciones para evitar que lo mismo vuelva a suceder en el paso de 5 o 10 años, diputado Barrera? Creo que es importante plantearle a la población, a todos los ciudadanos guatemaltecos, por qué surge en este momento el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. Esto se da en el contexto de la presentación que hace el presidente de la República al Congreso de una propuesta para viabilizar la ejecución del presupuesto y una solicitud de bonos del Tesoro, de más de 1.600 millones de bonos adicionales para poder financiar el presupuesto 2016, dado pues el comportamiento de la recaudación tributaria y la crisis, el tsunami que vivió la administración tributaria, en el cual pues, es necesario también a la vez una reforma institucional. Acá, cuando el Congreso de la República recibe la propuesta, pues comenzamos a invitar al Banco Mundial, al BID, el Fondo Monetario, el Ministerio de Finanzas, todas las entidades públicas, organismos internacionales, y bueno, se nos informa con mucha claridad que tanto el Banco Mundial como el BID no hay apertura de ventanillas de crédito si no se presenta una reforma seria. Lo ponían como condición. Está como condición, las ventanillas están cerradas. Una reforma profunda de la administración tributaria que incluyera la posibilidad de que la SAT tenga acceso a las cuentas bancarias de los contribuyentes con fines fiscales. Es decir, no solo la reforma de la SAT, sino la reforma a la ley de bancos. El tema de que la SAT tenga esa posibilidad que implica modificar la ley de bancos. Sí. Esto es bien importante porque un poco la discusión de Banco Mundial o del BID, CICIG incluso, el gobierno norteamericano que en alguna medida también a través de ciertos oficiales que tienen a cargo los temas económicos, ellos han manifestado, nos han dicho, miren, uno u otro modelo administrativo en la administración tributaria, pues hay modelos que tienen sus pros y sus contras, si es más público, si es más autónomo. Hay experiencias exitosas como lecciones aprendidas, hay modelos que no han funcionado bien, hay otros que han funcionado bien, pero lo que sí tenemos claro es que la SAT sí se le debe dar la función de poder tener acceso a las cuentas bancarias. Entonces yo diría que acá surge no solo porque no podemos seguir durante los 4 años dándole bonos al gobierno, que son mucho más caros que los préstamos, sino porque tenemos los guatemaltecos que fortalecer la administración tributaria que permita elevar la recaudación. Y 2, por una exigencia, yo diría que es ya un tema de que a nivel de todo el planeta no puede haber dinero escondido. Ya es una tendencia y una presión también internacional. Exacto. Ahora, me llama la atención antes de pasar con el licenciado Gutiérrez. La iniciativa dice que es el producto de un amplio consenso. Sin embargo,
A pesar de ello, han surgido voces disonantes. Lo que ustedes presentaron al Congreso de la República, aun cuando participaron organismos internacionales, algunas organizaciones académicas, ¿realmente fue producto del consenso? No, porque algún sentir puede ser en que a veces se invita a la sociedad civil solamente con el afán de legitimar, pero las voces no se escuchan. La iniciativa aún no tiene consenso. Aquí lo que hemos hecho es poner el acelerador, porque si esto venía como iniciativa de ley del Ejecutivo, todavía el señor ministro andaría pidiendo las opiniones de todas las entidades, enviarlo a Secretaría General, después que el presidente lo sancionara, y tal vez en junio o julio va a estar llegando la iniciativa al Congreso. No, acá se le dijo, ministro, metámosle el acelerador, presentemos la iniciativa. La iniciativa fue leída hoy, el día viernes, fue leída, y pasa a comisión para dictaminar. Hay un debate intenso incluso ahorita en la Junta Monetaria, porque se mandó a pedir opinión a la Junta Monetaria. Hay debate en la SAT, porque se mandó a pedir opinión a la SAT también, que la opinión la tiene que dar el directorio, ¿verdad? El nuevo directorio. Y hay debate con el sector privado, con las cámaras empresariales y con algunos centros e institutos de investigación. Es decir, lo que permite ahorita el dictamen es precisamente buscar el máximo grado de acuerdo posible. Es decir, esto solamente fue la base y sobre esta base ahora se va a empezar a construir. Con eso usted se ahorró meses. Es lo mismo que vamos a hacer con la ley de competencia. Porque el problema es que el gobierno está bailando vals y aquí hay que bailar reggaetón. Hay cuestiones que hay que sacar ya por país, por estado, porque pueden haber consecuencias. Y el país tiene las ventanillas de crédito cerradas y no hay préstamos. Ahora, viene la discusión del presupuesto. Yo puedo entender muy bien esto, que a veces ya tenemos todo bajo presión porque nos hemos demorado mucho, todo urge, todo es para ayer, como solemos decir los guatemaltecos, pero también se han cometido muchos errores en ese afán de correr demasiado con iniciativas que después resultan ser completamente contraproducentes. Un ejemplo de eso fue la reforma tributaria que hubo hace algún tiempo y que hoy día se están pagando prácticamente parte de esas consecuencias en términos de la recaudación. Entonces, en el caso de Miguel Gutiérrez, quisiera saber, ¿qué aspectos en específico usted rescataría de esta legislación y qué aspectos le preocupan? De la propuesta de reforma. De esta propuesta que está ahora en el Congreso de la República. Sí, hay un grupo de analistas y de economistas que al conocer la propuesta han hecho latente y han hecho explícita su preocupación. Hay algunos, nos recuerda precisamente los tiempos de la reforma fiscal. Te recordarás que en aquel entonces se decía que la reforma fiscal iba a no se sabía si iba a rendir 8.000, 10.000, 7.000, 6.000 millones de quetzales. Y se aprobó esta propuesta de urgencia nacional. La verdad, era una propuesta de reforma muy ambiciosa, yo creo que con muy buenas intenciones, muy compleja. Pero hay que reconocer que no sabíamos lo que había ahí. Nadie tenía idea realmente del resultado final. El corazón de esa reforma era fortalecer el impuesto sobre la renta. Hoy está mucho más débil. La ley a la postre, esta reforma dejó a la SAT mucho más débil, con menos dientes, con qué poder fiscalizar. Y ahora que leemos esta propuesta, que viene de actores, prácticamente de actores, los mismos actores que participaron en la reforma fiscal, hay elementos de preocupación importantes. Por supuesto, lo que dice el diputado Barreda es muy importante. En el mundo se está transparentando los sistemas financieros. Es ya lugares raros donde el secreto bancario prevalece. Es un requisito también para salir de las zonas grises. Pero también te recordarás que con la reforma fiscal era condición para un préstamo de alrededor de $400 millones, que al final de cuentas se dio, pero fue un desastre la reforma en términos tanto de forma como de contenido. En esta ocasión, pues gracias a Dios la propuesta de reforma es más pequeña, es menos compleja, aunque muchos analistas le denominan que tiene un 80, un 90% de lo que los consultores le llaman, en la jerga de consultoría le llaman lechuga, que esto es que tiene mucho contexto,
mucho elemento indicativo más no normativo. Se debería, sería bueno. O sea, todo es aspiracional. Aspiracional, que es, algunos consultores le llaman lechuga, porque cuando tienes que hacer un documento de 80 páginas, pues le pones mucho le relleno. pones 60 páginas de aspiraciones y al final llegas al contenido. Por supuesto que todo el contenido aspiracional no es preocupante, pues, porque qué bueno expresar pero en términos las aspiraciones de los objetos o de los fines de esta modificación, que aspira a, como yo decía en la introducción, recobrar la confianza, transparentar los procesos, lograr esa independencia técnica y funcional de la Secretaría de Administración Tributaria, mejorar los niveles de captación de recursos. Tomando en consideración esos fines, ¿se acerca la iniciativa, satisface en alguna medida estos objetivos o en dónde en particular está el nudo que para ustedes es problemático? Bueno, uno, sí creemos que la iniciativa está plasmada de buenas intenciones, de gente con buena voluntad para poder ver cómo se fortalece la administración tributaria. De nuevo, pareciera muy ambiciosa, pero también hay que recordar que cambiando una ley no se va a fortalecer en automático una institución tan grande y tan compleja como la SAT. Eso es una labor que ya inició y nosotros creemos que con muy buenos pasos el actual superintendente, ¿verdad?, está haciendo cambios verdaderamente interesantes y parece que la visión que tiene va en esa línea. Pero que sí, él tiene una tarea necesita otros monumental. componentes como promover un buen ambiente para la inversión, promover el comercio, mejorar nuestra legislación tributaria. De lo contrario, solamente el fortalecimiento de la SAT per se no va a lograr resolver el problema de fondo. El problema de fondo es el fortalecimiento de la SAT. El tema es que el cambio de la ley no per se, aunque fuera excelentemente bien, muy bien técnicamente concebida, sola no va a fortalecer la SAT. Esa es parte de la labor y lo que hace la ley es darle el espacio a las actuales autoridades para poder mejorar. Ahora bien, nosotros estamos viendo dos grandes componentes, como ya mencionó en buena parte el diputado Barreda. Uno es el tema del secreto bancario y el otro, los cambios operacionales en materia de directorio, ¿verdad? Pero ese es un tema que entiendo vamos a tocar más adelante. Así es. Vamos a centrarnos ahora de momento en estos cambios de estructura organizacional. Yo quisiera solo retomar un tema por lo que mencionabas. Sí. No comamos ansias, el tema de la SAT es un elemento de la política fiscal, porque en las mismas discusiones que han habido, pues surgen una serie de cuestiones como la necesidad de ver si se va a impulsar una nueva reforma tributaria o no. A la larga aquí, a lo que hemos llegado es que es urgente convocar al pacto fiscal, es urgente retomarlo, convocarlo, porque hay que ver la integralidad de las finanzas públicas. Con esta reforma no vamos a resolver el problema de una carga tributaria del 10%. La experiencia internacional te dice que una reforma administrativa como la que se está haciendo y tal vez con lo del secreto bancario, que implica también desarrollar todas las capacidades que eso requiere para que funcione, estamos hablando de 0.4 del PIB en el mejor de los casos. En la aprobación el mejor de los ninguna reforma administrativa te da más de eso, ninguna. Ahora bien, si es que de repente no te da nada. Entonces aquí es necesario retomar el pacto fiscal y ver la integralidad. Es decir, esta reforma no va a resolver el problema, sin embargo da una buena señal. Da una buena señal y lo que pasa es que también hay que ir como ajustando los bordes de manera que todas esas piezas casen armoniosamente. Ahora, cuando tú dices el objetivo, porque te lo he oído mencionar 2 veces, el objetivo de una SAT más autónoma, más independiente, técnica y funcional. Y que si se cumple con esos objetivos. Esa es una visión. Esa es una corriente de pensamiento. Es una posición de que si es más autónoma o si es menos autónoma. Ese es el debate precisamente. No es porque no sea autónoma que esté mal o porque sea muy autónoma esté bien. En sí lo que trata de evitarse, y vamos a caer ya, porque el tiempo se nos está agotando en este primer segmento, en el tema de la despolitización, por ejemplo, del nombramiento del superintendente, que durante mucho tiempo fue señalado como parte de las debilidades de la Secretaría de Administración Tributaria. Entonces, en esa despolitización justamente orientada a mejorar la independencia
funcional y técnica, entiendo yo, porque eso es lo que establece la ley cuando uno la lee, pues... Pero te tienes que ir a la Constitución también. Tienes que leer la Constitución y estás hablando de una función esencial del Estado, inherente, que es la hacienda pública, el cobro de impuestos. Sí, por eso. Que es uno de los elementos fundamentales del contrato social y del pacto. Y de ahí justamente la importancia de que esta persona sea una persona técnica y que no responda a intereses políticos. Es que voy al debate porque mira, el debate está tengo que irme a si es constitucional o no. Diputado, en este momento, pero antes de entrar al debate si es constitucional o no, me gustaría que explicáramos un poco más cómo es que se nombra actualmente al superintendente de Administración Tributaria para explicarlo a nuestro público televidente y luego qué es lo que se incluye dentro de la propuesta de ley en este nombramiento. Ahora, ¿qué cambios son los que se están proponiendo? Con este tema vamos a volver después de este corte. Quédese con nosotros. Gracias por continuar en sintonía de Este Oeste. En esta ocasión analizamos esas reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos dos opiniones, una a favor y otra en contra de la iniciativa que ya ha llegado al Congreso de la República. Y antes de este primer corte, hablábamos sobre esas reformas a la estructura orgánica de la SAT. El superintendente de Administración Tributaria, a como está la legislación actualmente, es nombrado por el presidente de la República. Una de las modificaciones que se está planteando ahora es que el superintendente sea nombrado por un directorio que también ha cambiado en su integración, según entiendo. Ese directorio se integraba anteriormente por el Ministerio de Finanzas, por el mismo superintendente y por algunos miembros titulares y suplentes elegidos en una comisión de postulación, como las demás comisiones de postulación para otros cargos específicamente del organismo judicial. Ahora se está proponiendo que este directorio se integre por ministro de Finanzas, ministro de Economía y también por el presidente del Banco de Guatemala. ¿Por qué, diputado? Bueno, la discusión, recordemos que la SAT surge ante las acusaciones de corrupción en rentas internas. Se buscaba una entidad autónoma, más descentralizada, más independiente. Era en un contexto también de las olas de las privatizaciones en América Latina, los gobiernos proempresariales, estamos hablando del gobierno de Álvaro Arzú, José Alejandro Arévalo impulsando la reforma, la red Moreno cayendo en ese momento, que fue un escándalo, incluso figuras como el teniente Jerez creo que cayó ahí, ahora volvió a salir, o sea como que solo se podó y volvieron a resurgir. Se acomodan, y era una tendencia en cual se decía que todo lo que era público o estatal era corrupto. Por eso se hablaron de las concesiones, de la desconcentración, de la privatización en ese momento. También se estaba firmando la paz, y la paz traía en el acuerdo socioeconómico ciertos compromisos de elevar la carga tributaria, y también se le metió todo el discurso de que con esta nueva entidad íbamos a poder fortalecer un sistema tributario globalmente progresivo, que requería una administración con estas características. Ese era el contexto, modelo en el cual había un directorio casi vitalicio. Vitalicio. Y precisamente se dieron varias crisis como la de Abadío, la de Weyman y esta, y los directores ahí están sin responsabilidad, teniendo en sus páginas de internet oficinas donde procuran y se dedican a la defensa tributaria, un claro conflicto de intereses, evidente. Corrupción viene, corrupción va, y los directores no son responsables de nada. ¿Y un superintendente que desde su perspectiva estaba politizado? Mire, aquí hay un problema constitucional, y precisamente yo recuerdo a Alma Quiñones, que debatimos este tema en alguna oportunidad. Ella me decía, mira, por eso es que se dejó que el nombramiento lo hiciera el presidente y que el directorio lo presidiera el ministro de Finanzas, porque no se puede totalmente, en este caso sería... es indelegable, pues es una función inherente al Estado de Guatemala. Entonces, acá lo que estamos buscando es que el presidente ya no sea el que nombre al superintendente, que es un tema que varios sectores y varios grupos y analistas han planteado. Que lo haga este directorio. Se pensó
en lo que actualmente existe, que es la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Dentro de la ley del organismo ejecutivo y el reglamento del Ministerio de Finanzas, hay una Comisión Técnica de Finanzas Públicas que la conforma CEGEPLAN, Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas y SAT, que es la que precisamente comienza a trabajar un tema vital, que son las estimaciones de los ingresos tributarios y las bases que le llaman las bases macroeconómicas para la elaboración del presupuesto. Entonces, mucha información del Banco de Guatemala es importante, de la SAT, de Finanzas, de CEGEPLAN, para eso. Y lo que se pensó es que pudiera esta Comisión Técnica de Finanzas convertirse en el directorio, sacar al superintendente, que al final sería el que le rinde cuentas, él le rendiría cuentas al directorio, y este directorio elegir al superintendente, con funciones más de carácter estratégico, porque ya no estaría viendo tampoco los famosos recursos, ¿vamos? Ya sea tributarios, aduaneros o administrativos, y para eso se crea un tribunal que se le ha denominado Tributa, quitándole esas funciones. Esa es la discusión. Lo más cuestionado ha sido la incorporación del Ministerio de Economía, porque ahí incluso pues yo difiero que el Ministerio de Economía esté, ya que el Ministerio de Economía es el que otorga las exenciones y exoneraciones fiscales y otro tipo de cosas que no necesariamente sus intereses van muy afín con los intereses del bien común. Con los intereses de lo que es la administración tributaria o finanzas, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, el debate de la ley de empleo y otras situaciones que se han dado en otros momentos, pero sin embargo, vuelvo a insistir, la propuesta inicia su debate ahorita. O sea que esto puede ser abordado y modificado, precisamente por eso, por lo que usted mencionaba, porque hay propuesta si de lo que se incorporar intentaba, siempre dos particulares. Si lo que se intentaba es despolitizar, una de las críticas o señalamientos permanentes es que se estima que el ministro de Finanzas y el ministro de Economía en especial son siempre puestos por las cámaras empresariales. Entonces, prácticamente no se estaría despolitizando del todo a la institución. Y también hay quienes cuestionan que esté el presidente del Banco de Guatemala porque dicen que a cuenta de qué. Pero, a ver, licenciado Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre esta propuesta? Bueno, un punto de aclaración. Yo no estoy en contra de la propuesta. Hay puntos verdaderamente preocupantes y cuestionables de la propuesta. Uno es el que estás señalando. Pareciera... Bueno, primero, una entidad del Estado autónoma no deja de ser parte del Estado de Guatemala. El Banco de Guatemala es parte del Estado de Guatemala. El MP, que opera de forma autónoma, es parte del Estado de Guatemala. Entonces, el hecho de generar una institución autónoma, particularmente en el cobro de impuestos, hubieron muchos consensos. Esto ya es una ola post-liberalización de las economías, porque ya es a finales de los 90, ya cuando se hacen una serie de reconocimientos a las limitaciones de lo que es liberalizar una economía. Y se van más por el lado de las reglas y no de la discrecionalidad. La lógica de una entidad autónoma es alejarlo de los vaivenes políticos propios de los estados de los diferentes países. En este caso, bueno, Guatemala ha tenido ya una experiencia. Tuvo la tributación a cargo del ministro de Finanzas prácticamente, ¿verdad? Que era rentas internas, que yo diría, por mucho, fue el episodio más oscuro de las finanzas públicas del país. Por mucho. Y ahora no hay que ignorar que el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas jugó un rol muy importante en la actual crisis de la administración tributaria. Entonces, la toma hostil de la administración tributaria realizada por el Ejecutivo, que fue ilegal, ahora se hace legal. Lo cual es profundamente ¿Considera grave. que se está retrocediendo? Por supuesto, se vuelve una figura de segundo o tercer nivel el superintendente, que debería ser una figura técnica. Y hay algo muy importante con el cobro de tributos. Usted no lo puede cobrar con elementos políticos, porque si no va a generar fricciones sociales. Tiene que ser muy técnico para dar algún nivel de percepción de justicia y de equidad en la sociedad. Si usted, hay que tener bien claro que el ministro de Finanzas es político, es un ministro, es político.
Y si usted mete la política en el cobro de impuestos, ya vemos los resultados. Lo hemos visto en Guatemala. Ahora, por supuesto, los resultados en materia de autonomía o de generar entidades autónomas han sido muy exitosos. Usted no mira en ningún país de América Latina, exceptando Guatemala, un ministro de Finanzas siquiera dándole un consejo al cobrador de impuestos de su país. Por dos cosas. Uno, ¿qué ministro de Finanzas sabe de administración tributaria? Sí. Dos, él es político, él está en la hacienda pública. Entonces, involucrar, solo aquí usted mira a ministros y exministros de Finanzas hablando de la administración tributaria y con pena ajena por el país, ¿verdad? Que es parte de ser un país en el estado de desarrollo que encontramos. Independientemente de esta integración de estos 3 miembros como parte del directorio, la separación de las funciones de dirección estratégica que tendría el directorio y las funciones puramente ejecutivas del superintendente, ¿eso le parece bien? No. Esa división tampoco no. le parece Mire, bien. Está bien que haya un tribunal, pero como está concebido está pésimo, porque son los propios empleados de la SAT los que tendrían que formar ese tribunal, que tienen interés de cobrar. Y el propósito básico del tribunal es defender al contribuyente. La SAT no puede defender al contribuyente, la SAT fiscaliza al contribuyente. O sea, ahí ya se está mermando, esa sería inconstitucional porque se está mermando el derecho del contribuyente. Lo que te estoy diciendo es que yo creo que está plagado de muy buenas intenciones, pero plagado de errores. Por ejemplo, el tema de tributa, que es un tema marginal, aparentemente marginal. No hablemos de la conformación, primero, de un directorio más chico, que le da más poder al ministro de Finanzas. Eso es grave. Y de ahí metes al ministro de Economía, que ya lo señaló aquí el distinguido diputado. Y el señor del Banco Central, que es ¿cuál es la misión del Banco Central? Velar por la estabilidad de precios. El Banco Central ha operado razonablemente bien en el orden autónomo y tiene una sola misión, muy especializada. Cobrar impuestos no es menos especializado, ni el ministro de Economía, ni el presidente del Banco Central, ni el ministro de Finanzas tienen algo que ver con nada. Tengo dos temas nada que ver. fundamentales y como el tiempo avanza y avanza, antes de cerrar y pasar a la parte esta del tribunal, de tribuna, y después centrarnos un poco en la ley de bancos. Quiero preguntarle al diputado, hay otra modificación que a mí me llamó mucho la atención y es eliminar de la nueva propuesta, de esta propuesta que está en el Congreso de la República, el tener grado académico en área económica, financiera o jurídica, y prácticamente se abre la posibilidad que el superintendente pueda ser de cualquier profesión. ¿Por qué? Mire, tal vez retomando un poquito el tema anterior. Acá no podemos legislar por lo que pasó, por lo que está pasando o por lo que pudiera pasar. Hay experiencias exitosas desde el punto de vista público como desde el punto de vista de la autonomía. No podemos satanizar que todo lo público es malo, ni que todo lo privado es malo. Entidades autónomas, como el Banco de Guatemala, el presidente lo nombra el presidente de la República. Entidades autónomas, como el ICS, al presidente del ICS lo nombra el presidente de la República. Entonces aquí yo aunque creo que también hay hemos que tenido ver, ahí situaciones bastante desafortunadas pues, exacto, en ambas instituciones, exacto. lastimosamente. Entonces, usted ve un Banco de Guatemala que corriendito sale a poner acciones de inconstitucionalidad contra la ley de tarjetas de crédito por presión de los banqueros que están adentro. Entonces yo creo que es cuestionable, aquí es de buscar un punto intermedio que garantice la mayor eficiencia, la mayor capacidad y fortalecimiento institucional para el cobro de impuestos, pero también entender que la política fiscal es una. Y acá, digamos, Miguel sufrió la presión de Pavel Centeno y todo el debate que se daba de las metas de recaudación tributaria o los problemas de la vicepresidenta que le quería nombrar una intendente de aduanas. Y hay una experiencia ahí que se dio, pero hay experiencias también positivas donde se logró buena coordinación entre la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas, porque a la larga aquí son ingresos y gastos. Claro, pero entonces, lo que hay que manejar es todo el abanico de posibilidades no que se puede dar, como pueden haber experiencias positivas y negativas. No es de satanizar todo lo público. Un minuto básicamente, claro. Y quiero esas dos preguntas que me las responda muy rápidamente. Era necesario que yo también pudiera reaccionar ante el planteamiento. Claro. Creo que es
es apropiado, válido. Pero en aras del tiempo, porque me falta apropiado. tribuna y me falta ley de bancos, Mire, ¿por qué se modifican los requisitos para ser superintendente? Hay debate en cuanto a la posibilidad, porque hay un tema ahí que tiene que ver con que tenga siempre, ya sea una maestría o un grado en las ciencias económicas. O jurídica. O jurídicas, o sea, se abre. Porque aquí puede haber capacidades de una infinidad de profesiones donde siempre y cuando cuente con la experiencia demostrada, con el grado académico correspondiente o la especialidad, pues se abre a otras profesiones la capacidad de poder llegar a la superintendencia de administración tributaria. No es que tenga una dedicatoria. Bueno, el actual superintendente es abogado de profesión, es fiscal del MP, por ejemplo, que entiendo yo que su expertise estuvo más bien en la investigación del tema de la línea, pero que posiblemente tal vez no tenga toda la experiencia en el ámbito de administración tributaria. Ahora, la otra para el medio minuto que me queda es causales de remoción del superintendente. ¿Se elimina la negligencia y el cumplir con las metas de recaudación? No se elimina. No estaba dentro de la legislación actual. ¿Se contempla todavía? El 27 se mantiene la causal con el tema del incumplimiento de las metas. Eso se mantiene. Es decir, si no se llega a las metas, inmediatamente es motivo de remoción. Solo que ahora lo hace el directorio. Por supuesto. Comentando lo que decía el diputado Barreda. Por supuesto. Yo creo que en algunos círculos, en algunos tanques de pensamiento, se subestima el nivel de especialización que requiere la administración tributaria. Se cree en un superministro de Hacienda que puede saber algo de administración tributaria. Es más, que debería de tener criterios para influir en la administración tributaria. Eso es lo que causaría, es lo que se ha pasado casi siempre, ¿verdad? Porque si bien, ojo, una entidad pública autónoma no deja de ser pública, es parte del Estado y es público. No es que se esté privatizando, no, es una entidad pública. Pero el nombramiento tiene que ser del presidente, si no es inconstitucional. El pensar en el tema de meter el rol, de meter gente con más poder, lo que va a pasar es que están agrandando las grietas con las cuales ya se concibió una entidad descentralizada, más no autónoma. Se están agrandando esas grietas y va a pasar lo que ha pasado en varias administraciones pasadas, que algunos miembros diferentes del Poder Ejecutivo nombran a los intendentes y por eso es que tenemos una desarticulada, donde las intendencias no se hablan porque responden a alguien afuera. Tengo que irme ahora a corte y al volver quiero que nos centremos en este Tribunal Administrativo Tributario, denominado Tributa, y también en esas modificaciones a la ley de bancos que tanta controversia también están causando en algunos sectores. Así que por favor quédese con nosotros, vamos a unos mensajes, pero volvemos. Gracias por continuar en Este Oeste. Este ya es nuestro último segmento en el cual analizamos todas estas medidas tendientes a fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria, y una también de las más sensibles ha sido la propuesta de modificar la ley de bancos de manera de que la SAT pueda tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes. Así que sobre este tema empezamos tal vez por Miguel. ¿Qué opinas sobre esta promoción o esta propuesta de levantar el secreto bancario? La propuesta es positiva. De nuevo, aquí en la elaboración pareciera que hay algunos agujeros técnicos notables en torno a la concepción del mismo. Me recuerdo que cuando estábamos en la administración tributaria decían, si se levanta el secreto bancario, se van a recaudar 1.523 millones más. Como está concebida actualmente en la propuesta, va a generar más o menos lo mismo que generó toda la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque lo que se dice ahora es que se le está dando un salto burocrático para acceder a las cuentas bancarias de un contribuyente. Digamos que estuviera en una situación de fiscalización y se encuentra algo sospechoso. Ahora lo que se hace es que se solicita al OJ a través del MP. El MP lo manda al OJ y de ahí ya decide qué le da o no a la SAT. En este caso sería de forma directa.
Esto fortalecería de alguna forma un poco la fiscalización, pero no generaría mayores ingresos, porque el secreto bancario, como opera en otros lados, es que la administración tributaria tiene la base bancaria y la empieza a cruzar con las bases de tributación y la empalma en lo que se llama la cuenta corriente. Eso no existe en Guatemala y lo que haría ahora sería una facilitación de trámite, pero también se está obviando de que la administración tributaria ya tiene parcialmente acceso a las cuentas bancarias, porque está normado que si una serie de pagos o facturas se emiten, pero no hay respaldo de la transacción, la administración tributaria no lo toma en cuenta. Claro. Entonces, realmente el impacto como está ahora, si se le va a exigir al actual superintendente algún tipo de impacto en la recaudación, es cero. No va a tener ningún efecto. No incide. Qué bueno que la administración tributaria pueda tener este tipo de accesos, pero el impacto va a ser muy chico. Para que tenga un impacto tributario, tiene que tener la administración tributaria la base de bancos, que es otra propuesta totalmente diferente. Aunque claro, aunque el impacto pueda ser mínimo, también hay una presión internacional, como mencionaba el diputado hace un momento, que hay que cumplir y hay que ceñirse a las nuevas Pero normativas. ese es el tema. Se está haciendo una propuesta donde todo cambia para que todo siga igual. No hay cambio. Es mentira. Se está proponiendo para que todo siga igual. O sea, la propuesta es una propuesta hecha de un algodón de azúcar que no tiene ningún contenido. Porque lo que se le quiere facilitar a la administración tributaria prácticamente ya lo tiene. Y creo que el señor superintendente actual lo tiene también claro, ¿verdad? Lo que se necesita es tener la base para poder cruzar y ahí sí habría una serie de impactos. Un cambio Adicionalmente, importante. y te das cuenta en la propuesta del nivel de desconocimiento de la operación de la administración tributaria, pero también del sistema de justicia. Se le dan 10 días a los bancos para que entreguen la información al juez. Ni la IBE hace eso. La IBE da 30 días, el banco no puede hacer eso. Se le dan 3 días a los jueces para que resuelvan. Van a colapsar el sistema de justicia. ¿Qué responde, diputado, a esos argumentos? Mire, yo creo que aquí es un tema integral. Este es el aspecto estratégico de la reforma. Ya se adelantó con el organismo judicial y precisamente en la asignación de la viabilización de la ejecución presupuestaria se está dando una asignación de 20 millones de quetzales para que se creen los juzgados, los tribunales especializados para ver delitos tributarios. Porque sí, tiene razón acá Miguel, actualmente no existen en el organismo judicial esos tribunales especializados. Entonces, esto ya se había dejado adelantado con el gobierno anterior, un convenio entre el OJ y el Ministerio de Finanzas para que se pudieran asignar recursos para crear estos tribunales especializados. Hoy se le está dando la asignación. Entiendo que el organismo judicial tiene toda la voluntad. Ya en las reformas del MP se avanzó. Antes solo la Fiscalía de Lavado era la que podía pedir o tener acceso a las cuentas bancarias. Hoy ya en la reforma del MP, en su artículo 6, abre la potestad que todos los fiscales tienen la posibilidad de tener esa información. El mismo caso de Aceros de Guatemala demuestra la debilidad de la SAT en contar con información bancaria muy atrasada, muy desactualizada, y les está costando, entiendo yo, fundamentar todo el caso, porque la información bancaria que tiene, el juez se las dio y le dio tiempo, pues, de alguna manera a tener la información consistente a la empresa. Acá lo que se busca sí es un procedimiento que agilice. Y aquí hay que diferenciar dos cosas: el acceso con fines de fiscalización y el acceso con fines de control, el acceso con fines de intercambio de información, porque todo eso está planteado en la ley en cuanto a que la SAT, el superintendente, le fundamenta al juez. Precisamente la SAT tiene que desarrollar modelos de riesgo y uno de las posibilidades de acceso sería con fines de control para hacer los cruces de información. Porque yo tengo un modelo de riesgo que puedo echar a andar en impuestos sobre la renta o en el IVA y puedo buscar con el juez que me dé acceso con fines de control. Simple y sencillamente lo que voy a hacer yo es cruce para determinar a quienes después voy a pedir una fiscalización. Ahora, aquí el tema es la falta de confianza y quién garantiza efectivamente que haya confidencialidad en el manejo de toda esa información. Actualmente la superintendencia de bancos tiene acceso a la cuenta de bancos de todos los guatemaltecos. La SAT tiene acceso al pago de impuestos de todos los guatemaltecos, las devoluciones del crédito fiscal de las empresas. O sea, la SAT sabe quiénes son los que más pagan, porque aquí el tema ha sido de seguridad.
Claro. de que me pueden asaltar, me pueden extorsionar, me van a secuestrar. Pero cabalmente escuchar eso, decir la SAT tiene el control de todo eso. En una SAT como la que teníamos, a uno se le paran los pelos, se le ponen a uno los pelos de punta. Lo tuvo toda esa estructura que estaba metida con... Pero hay una diferencia, porque estamos hablando ya de una estructura criminal que tomó la administración tributaria. De ahí la necesidad de que sean estos órganos directivos quienes realmente sean confiables y sean elegidos de la mejor manera posible, porque serían quienes tendrían el acceso a toda esta información. Viene, pide la información al juez, incluso se determina, qué sé yo, que Miguel Gutiérrez y Carlos Barrea son los dos trabajadores de SAT que tuvieron acceso a la información de Carmen Ortiz. Posteriormente al haber terminado la investigación, si no se le encontró nada, el juez le informa a Carmen Ortiz que fue investigada, que Miguel Gutiérrez y Carlos Barrera fueron los que tuvieron su información. Y usted sabe qué funcionarios públicos son los que tuvieron su información, que la investigaron, etcétera, ¿verdad? Es decir, se está pidiendo obviamente una unidad especial para resguardar esta información. Se está creando también algo muy importante que no hablamos, es de esta... Ojo, que ahí se está vulnerando al servidor público. Esta entidad de asuntos internos. Ah, sí, que va a tener el control. Esta es otra de las unidades, unidad específica para el control de los contribuyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar la SAT, tenemos que pasarles el escáner permanentemente y obviamente es una entidad que tiene ámbitos de seguridad nacional, de seguridad de Estado, información sensible. Por lo mismo es muy delicado asegurar que las personas que tienen manejo de esa información sean las personas idóneas. ¿Usted quería responder algo, licenciado Gutiérrez? Sí, como te digo, hay preocupaciones en algunas concepciones, como definitivamente la ley está hecha de buenas intenciones, pero también la reforma tributaria era un crisol de buenas intenciones, ¿verdad? Es que miren, aquí... Y hay un tema ahí. Miguel, con la reforma tributaria se olvida algo. Se aprueba la reforma tributaria y a los pocos meses se aprueban reformas que se le denominaron cambios o modificaciones a la actualización tributaria. Estando María Castro de ministro, no sé si vos todavía estabas en la super, creo que ya te había sido. Y se aprueban modificaciones donde se erosiona totalmente la reforma, comenzando que se les restituye a los azucareros la posibilidad de seguir deduciendo, casi ahí perdieron 300 millones. De ahí se legaliza el esquema de defraudación que tenían en el tema inmobiliario. Y eso vos lo tenés claro. Entonces no se dice también que esa reforma fracasó porque también le metieron sin fin de recursos de inconstitucionalidad. Después el sector privado con el Patriota hicieron una contrarreforma, 37 cambios de actualización tributaria que erosionaron totalmente. Al final quedó un Frankenstein. Un Frankenstein, bueno, exacto. De un Drácula hicieron un Frankenstein. Sí, es que hay que recordarse la historia, si no se nos olvida. ¿Estaba usted reaccionando al diputado o podemos pasar al otro comentario que es sobre la información detallada sobre accionistas de empresas y operaciones activas y pasivas en las entidades bancarias fuera de plaza, es decir, en las offshores? Esta es otra de las modificaciones que se introducen. Es el 113. Sí. ¿Alguna reacción a esta otra modificación? ¿Realmente varía o cambia sustancialmente lo que actualmente tenemos? No. No. Porque se sabe que estas operaciones ya están reguladas, de hecho. Fíjate que yo creo que se está desperdiciando una oportunidad para poderle dar un poquito de fortalecimiento institucional a la SAT. En resumidas cuentas, yo lo que veo es que hay un secreto bancario que no cambia nada y es la entrega de la SAT en términos ya institucionales al Ministerio de Finanzas, al Poder Ejecutivo y sujeto también a los criterios políticos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros vemos un retroceso en la ley. Yo creo que es una gran oportunidad para fortalecer a la SAT, pero el contenido actual lo que hace es que la debilita y la verdad, le estamos metiendo el dedo en la boca a la comunidad internacional con que va a cambiar algo con el secreto bancario. No se está cambiando nada. Yo creo que sí, porque hay un procedimiento que va a agilizar, que le va a dar acceso a la SAT, que actualmente no lo tiene. Actualmente, si yo voy a un restaurante y no me dan factura, regularmente la práctica más común en los restaurantes, en farmacias, en un montón de negocios, es de que yo tengo una cuenta bancaria donde deposito lo facturado y una cuenta bancaria donde deposito lo no facturado. Llega a la SAT, hace su auditoría y todo, pide las cuentas bancarias y le sacan las cuentas bancarias
dónde está lo facturado. Y a veces hasta con el mismo nombre en el banco. Tienen 1, 2 o 3 cuentas del restaurante X o de la farmacia X o de la entidad X, que hoy la SAT va a poder venir y pedir, quiero todas las cuentas bancarias de don Carlos Barreda. Ahora, lo que sí es importante ¿Y si no cuadra la información? Aprovechar el momento político, porque se ha estado viniendo y repitiendo que en otras legislaciones se ha desaprovechado el momento político para poder introducir esas reformas realmente profundas que subsanen la situación. Y con el 103, el tema de las offshore, yo creo que ahí lo que hace falta y se está debatiendo es el tema de los bufetes de abogados. Qué bueno que nos salió este tema de Panama Papers, porque ahí está el tema. Si actualmente registradas en la superintendencia de bancos solo hay 5 offshore, solo 5 hay. Si nadie está yendo a los bancos, sino están yendo al bufete de abogados a crear la empresa de cartón y se van a Panamá o se van a otro paraíso fiscal. Sí, entonces, lo que hay que hacer es un sistema de retención offshore. Sistema de retención, los bufetes tienen que reportar la IBE, tienen que estar reportando a la IBE transacciones sospechosas. Hay que fortalecer algunas funciones de la Superintendencia de Bancos y de la IBE que se está discutiendo con el superintendente para poder fortalecer lo que va en el proyecto, en la iniciativa de ley. Se me ha terminado ya el tiempo. Muchísimas gracias a ambos, al licenciado Gutiérrez, al licenciado Barreda, por habernos acompañado. Esperamos poder haberle aclarado un poco más sobre estos aspectos que incluye esta iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, que esperemos pues siga su marcha, que pueda mejorarse, que pueda complementarse de manera de resolver lo mejor posible los problemas de fondo en términos de nuestra recaudación y las necesidades nacionales que tanto nos afectan. Gracias por habernos acompañado, esperamos haberle ayudado a informarse y formarse opinión. Hasta la próxima semana.